Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y esta noche les ofrecemos a ustedes un tema que a todos, en general a todos los mexicanos, pero en Tabasco realmente también nos preocupa. ¿Cuál es la situación de la educación en Tabasco y de la ética? ¿Cuál es el futuro de la educación y de la ética, la educación en valores en el estado de Tabasco? Y para ello agradecemos que hayan accedido a nuestra invitación. En primer lugar, a la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Tabasco. Muchas Bienvenida. gracias, maestro Roberto Valencia. Muy contenta de estar aquí y con esta gran oportunidad, y a la comunidad de educandos de la UJAT. Bienvenidos a este gran programa. Muchísimas gracias. Y damos la bienvenida también a la diputada Yolanda Rueda de la Cruz del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, maestro Roberto. Muchas gracias por la invitación que nos hacen para participar en este importante programa el día de hoy, y mucho más para hablar de un tema en particular que además es de mucha importancia para todos los que vivimos en Tabasco, que es el futuro de la ética y la educación en Tabasco. Además, muy contenta de compartir esta mesa con mis compañeros legisladores, con Zoila, que es nuestra presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, y con el compañero Malio Beltrán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Y bueno, diputado Malio Beltrán Ramos del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, maestro Roberto, por la invitación a este programa, y me siento muy contento de estar en mi casa de estudio, porque yo soy egresado de la UJAT. Buenas tardes a todos. En eso coincidimos, ¿verdad? Que se siente sabroso estar en la casa que nos ha formado nuestras mentes y nuestros espíritus. Estudio en la duda, acción en la fe, decimos siempre. Totalmente. ¿No? Muy bien. ¿Y qué les parece si entramos en materia? Bueno, la situación educativa en Tabasco, bueno, es una situación que ha pasado por momentos cumbre, pero también por momentos de crisis. ¿Cómo vislumbran ustedes, señores diputados, la realidad actual de la educación en Tabasco? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo miran ustedes desde el quehacer legislativo? Bueno, yo te quiero compartir que me siento pues con pena. La verdad, los números son muy fríos. Estamos en 29 lugar. Entonces, dices tú, estamos en la colita. Sí. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad. Siempre cuando la gente está en el suelo, yo creo que también hay una gran oportunidad. Los números son muy fríos, 5.4 tenemos en matemáticas, 5.2 en español, y por más que quisiéramos decir que estamos bien, no lo podemos decir si los números hablan otra realidad. Yo le quiero compartir que me parece que uno de estos grandes, la aplicación misma de la reforma, nos ha llevado a estos números tan fríos, tan feos, pero también la aplicación misma tuvo la obligatoriedad de cubrir ciertos parámetros, para ciertos requisitos para que la gente pudiera dar clases, ¿no? Sí. Entonces vemos cómo compañeros con 4, con 5, con 8 años de repente no pasan el examen. Entonces el requisito, pues que sea idóneo, que si no es idóneo no me permiten contratar, no puedo pagar. Oye, ¿y la experiencia? Sí, ¿qué es eso? Sin ninguna oportunidad. Entonces yo creo que hoy se están viendo reflejados lo que en su momento se tuvo que ocupar. Sí. Con la reforma energética se viene un desplazamiento, y lo mostraba ayer la doctora Zorrilla, se triplicó la oportunidad de gentes que presentaron examen. Y muchos que no presentaron, pero que cubrían el perfil, pero no cubrían la experiencia,
la pedagogía, claro, porque no tenían la experiencia. Yo, de manera muy particular, le estoy atribuyendo gran parte de estos resultados a la improvisación, sí, que se tuvo que dar, porque los lineamientos así tuvieron que ser. Sí, decía en una entrevista que le realizamos al rector de la Ibero en México, decía que uno de los grandes aciertos de la reforma educativa, bueno, fue tocar el tema, o sea, pues era un tema que era necesario tocar, que hubo improvisación, sí. Él decía con esta figura, ¿no? Se puso la carreta delante de los bueyes, o sea, en lugar de poner los bueyes delante de la carreta, lo importante no era, en ese momento, desde su punto de vista, el tema de la evaluación del servicio profesional docente, sino de la calidad de los procesos educativos, la pedagogía, los contenidos, la participación social y de la familia, las sociedades de padres de familia, etcétera, dentro de el proceso educativo. Y bueno, pues ahí están los resultados. Probablemente estamos sufriendo, y en Tabasco también lo vivimos, también la inconformidad de muchos docentes que vieron perjudicados sus intereses, porque parecía durante los primeros años, y creo que en eso estamos de acuerdo, los primeros meses en que se implementó la reforma educativa, parecía más una reforma laboral de tipo punitivo, que estaba excluyendo a un grupo de maestros, más que una reforma educativa, y eso fue criticado ampliamente, aunque parece que después se corrigió la plana, ¿no? Diputada, usted quería tomar la palabra. Primero, en base a la pregunta que usted hace, es abordar el estado que guarda la educación en Tabasco. En el momento, claro. Primero, actualmente. También, cómo nos encontramos con respecto a esa crisis de valores que estamos viviendo en nuestro estado. Y luego voy a tocar lo de la reforma educativa. Perfecto. Porque a mí me parece que en el caso de la reforma educativa, la forma en cómo se implementa, incluso la forma en cómo se difunde, no fue la más correcta. Exacto. Y ahí es donde tenemos los errores, ¿no? Porque si nosotros revisamos a fondo la reforma educativa, pues tiene sus bondades, tiene sus fortalezas. Yo quiero comentarles que la Asociación Mexicanos Primero hace una evaluación del índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa, ¿no? Y usted comentaba cómo nos encontramos en Tabasco, y podemos observar que Tabasco se encuentra en el lugar 13º del ranking nacional. Sí. ¿Por qué estamos en ese lugar de acuerdo a esa evaluación? A pesar del presupuesto que tiene Tabasco, porque 5 de cada 10 jóvenes de secundaria, por ejemplo, no desarrollan los conocimientos ni las habilidades en matemáticas. Sí. Y eso deja mucho que desear. Digo, cuando nuestros jóvenes acceden a otros niveles de estudios, incluso en otros estados propios del norte o en otros países, pues ahí vemos nuestra realidad, ¿no? En el caso de nuestro querido Tabasco, que 6 de cada 10 futuros maestros tampoco reciben la formación adecuada, y de ahí precisamente el resultado de la evaluación educativa, y luego comentar pues cómo le hacemos. Incluso eso en su momento se platicó con el secretario de Educación, cómo se hace cuando nuestros egresados de la escuela normal, que se supone que se preparan para ello, no aprueban egresando los exámenes. Así es. Creo que ahí también tenemos que hacer compatibles los planes de estudios con la reforma educativa, digo, para poder preparar bien a nuestros futuros docentes, ¿no? Que solamente 1 de cada 10 niños con necesidades educativas especiales recibe atención especial. Y esto la verdad que es cierto. Mire, yo traigo un programa que se llama Lunes de Homenaje. Yo visito escuela todos los lunes. Escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y hasta bachilleratos. En el caso de las primarias, observamos que en el mismo grupo donde están los niños con capacidades normales, también están los niños con capacidades especiales. Sí. Muy pocas escuelas tienen maestros en educación especial. Sí, y entonces los tiene que atender el maestro que atiende a todos los niños. Sí, sí. Y ya su desarrollo educativo no es el mismo que el de los demás, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que estar trabajando en esa parte. Que solo 2 de cada 10 escuelas públicas, le comentaba que cuentan con eso. Solamente 5 de cada 10 escuelas públicas cuentan con espacios recreativos. Cuando esto es sumamente importante. Cuando yo llego a las escuelas, muchos te piden, oiga, ¿nos puede ayudar con una cancha? ¿Nos puede ayudar con un techado para que con las inclemencias del sol que vivimos en Tabasco los niños puedan salir a educación las física, lluvias, ¿no? También, etcétera. Claro. Entonces, también digo, eso hace que las evaluaciones no sean las correctas.
Y además, algo súper importante es que refleja que el Estado no mantiene ningún registro sobre cuáles son las tutorías que se le brindan a los docentes de nuevo ingreso. Así es, ¿sí? Así es, el porque a lo mejor, ¿no? Claro, a lo mejor los que ya traemos una experiencia, digo traemos porque igual tengo la oportunidad de ser docente de universidad. Entonces, cuando ingresas, no conoces incluso ni siquiera el sistema educativo de la escuela, ¿no? Entonces sí necesitas un acompañamiento, para que tú puedas estar a la par del resto de los docentes que ya tienen una experiencia en esa escuela. Y bueno, también dice que la calificación de Tabasco fue de 6.1 sobre 10 si hablamos del cumplimiento de su responsabilidad de garantizar el derecho de aprender. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, no estamos cumpliendo. Con la garantía constitucional. Con la garantía constitucional, que es esa parte. Y que bueno, además cuando la reforma educativa, uno de los objetivos de la reforma educativa precisamente es que podamos brindar una educación en óptimas condiciones desde el punto de vista público, que sea laica, ¿verdad? Y que sea gratuita. Así es. Que también, muchas veces no cumplimos con esas premisas y ahorita comentaremos por qué. Sí. Y si hablamos de la crisis de valores, que es algo que a mí de manera particular, como legisladora, con el solo hecho de ser madre de familia, sí. me impacta porque además nosotros vemos la descomposición social que existe en nuestro Estado, que tampoco es privativo de nuestro Estado, Sí, pero que existe, y esa descomposición social yo estoy convencida que es por la crisis de valores que vivimos. Claro, ¿sí? Claro. Porque dejamos de educar a nuestros hijos en casa. Y entonces trasladamos esa responsabilidad a las instituciones educativas. Sí. Y entonces esto implica, todo el que contribuimos con ello a los problemas sociales que existen en nuestro Estado. Y bueno, ahí tenemos que trabajar todos porque es una responsabilidad de todos. Así es. Es una responsabilidad de alguien en particular. Así es, y por eso nos compete tomar nota e invitar a la ciudadanía a que también se involucre con el tema de la... Que nos ayuden. Así es. Yo cada vez que voy a las escuelas tengo la oportunidad de reunirme con los padres de familia que asisten o con la sociedad de padres de familia, y una de las partes que le comento es eso, para poder modificar, en el caso de la crisis de valores que tenemos, poder mejorar esa parte, primero tenemos que empezar en casa. Ya. Y necesitamos de la ayuda precisamente de los padres de familia, de la ayuda espiritual muchas veces, de la ayuda de los tres poderes. O sea, todos tenemos de alguna manera una responsabilidad para poder modificar esa parte. ¿Qué le parece, diputada, si vamos a un breve corte para continuar con nuestra reflexión, y al volver también escucharemos la opinión del diputado del Partido Verde? Quédate con nosotros en el Banquete de Platón. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón. Estamos hablando de educación y valores, el futuro de la educación y la ética en Tabasco. Y escuchamos hace un momento la intervención de la diputada Yolanda del Partido Revolucionario Institucional, que nos hablaba un poco de sus preocupaciones en torno a la educación especial y la calidad educativa. Pero vamos a escuchar ahora al diputado Manlio Beltrán, que nos va a decir cuál es su punto de vista del Partido Verde. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Roberto, por el espacio nuevamente. Y bueno, yo creo que la parte de valores es fundamental. Yo creo que muchas veces al alumno, al niño, el inicio de la educación, que sea preescolar o el mismo kinder, yo creo que desde ahí tenemos que darle la importancia adecuada. Muchas veces se pierde esos primeros 5 años que no se les atiende como debería de ser al niño, o un diagnóstico, como bien decía la diputada Yolanda, de alguna enfermedad como el Asperger o Down, autismo. Que no es formalmente una enfermedad, se cataloga como un trastorno. Como un trastorno, Así es. Y bueno, y son fundamentales esos diagnósticos a temprana edad. Hay unos casos exitosos, al menos en mi municipio conozco gente con eso que se manejan solos, se atienden, platican, las redes, todo sin ningún problema. Entonces yo creo que eso ha sido parte de la atención a temprana edad, y el profesionalismo también creo que
que los maestros deben de tener esas habilidades o capacitaciones para detectarlo inmediatamente, sobre todo en la zona, puede ser rural, que es donde hay menos información, por decirlo así. Así es. Las zonas rurales donde creo que hay muchos casos de esto, ¿no? Entonces, donde ahí podemos hacer algo como con los alumnos, como decía la diputada, o también a través de extramuros, ¿no? Salir un poquito de la ciudad hacia voltear a ver hacia esa zona. Y lo digo porque en mi trabajo profesional he caminado mucho lo que es la parte rural, soy veterinario. Entonces me he encontrado esos casos y de alguna manera aporta uno ideas, llévalo. Y como diputado estábamos apoyando con una equinoterapia hacia esos tipos de... Ha hecho mucho éxito el tema de la equinoterapia. Que el niño que tenía ese trastorno ya ahorita espera el momento que le toque, y ya con, Asperger o autista, ya él está pendiente que día le toca, ya se convive con sus alumnos, con sus amigos de la escuela, cosas que no lo hacían, cosas que estaban ahí en su mundo, y ahorita pues ya conviven, ¿no? Y eso es un avance importante. También creo que la calidad de los maestros ha ido evolucionando en materia de tecnología, pero quizás en la parte de la atención, docencia, comprometido, eso ha hecho también que nuestra educación haya bajado la calidad. Simón Bolívar decía que las naciones marchan hacia su grandeza al mismo tiempo que avanza su educación. Claro. Y si tú haces una cuenta de matemáticas con mi abuelo, que murió de 97 años, que nunca no tuvo acceso a nada de tecnología, ni mucho menos, sumaba, restaba y en la mente, ¿no? Las famosas habilidades hoy, ¿verdad? Las habilidades para la vida, ¿no? Contando costales, si lo quieres, ¿no? Ahorita con tanta tecnología, con tanta información de terapia, de técnica, de todo lo que puede existir, tenemos esa baja en la calidad educativa. Creo que Tabasco me ha tocado caminar muchas escuelas. Yo soy presidente de la Comisión de Infancia, Juventud y Deporte, y me toca ir a ver. No venimos a criticar, venimos a tratar de educar. Y hay escuelas que están mejores los reclusorios que las escuelas, ¿eh? Sí, claro. Esa es una frase muy fuerte, ¿eh? Esa es una. Número 2, mandas a un grupo de deportistas a competir a Mérida, entonces a Campeche, y llegan muchos estados uniformaditos, bien vestidos, y los de nosotros a veces van con la gorra de un partido, la camisa de otro partido, con lo que pueden, con un pantalón de un color. Entonces, desde ahí yo creo que emocionalmente, como deportista, como atleta, ya vas a -1, ¿no? Ya vas ponchado si vas a jugar béisbol. Sí. Entonces, creo que allí ha habido una desatención en esos pequeños detalles motivacionales. Creo que las escuelas, todas las universidades, pues antes eran 217 en el país, ahorita hay 6.000 universidades. Sí. O sea, claro, el que no quiere estudiar el día de hoy una carrera, las oportunidades, es porque no tiene voluntad de estudiar, o porque el papá lo está obligando y él de plano no. Entonces, oportunidades de estudio hay. Con mi punto de vista de la reforma educativa, pasó 2 cosas y me ha tocado atenderla. Estuve en el colegio de bachilleres, entonces empiezan a venir los jóvenes con maestría, algunos con sus carreras hacia los doctorados, que no encontraban trabajo. Sí. Y revisando todo eso, encuentras que hay maestros con muchísimas horas y ni siquiera tienen la carta de pasante. Así es. Entonces, en esas evaluaciones, muchos compañeros maestros empezaron a decir, no, yo me voy, antes que me den cuello, antes que me quiten mi trabajo. Sí. Entonces, ahí entraba la bolsa de valores la calidad educativa. Tiene sus errores. Lo estaban, creo yo, que el gobierno federal en el 2013, que ya se hizo la recta final y
y tocar el avispero, como decimos. Porque es un avispero. Claro, La sí. cuestión del maestro es muy difícil, como sindicato, difícil tomar, agarran sus posturas. Los líderes. Y ahí empieza, todo ese era el tema que no querían tocar. Digo, una carrera lleva 5 años, 2 de especialidad y se hace otro posgrado, son 4. Apenas lleva 2 años esto. Claro. O sea, no podemos esperar que de la noche a la mañana haga una metamorfosis, no es tan fácil. Entonces yo creo que ya como padres nosotros tenemos la responsabilidad que si yo tengo 2, pues los 2 que vayan por el bien, ¿no? Los valores sobre todo. Sí. Educación, no robarás, como dice la Biblia. Exactamente. Ser muy derecho, ¿no? La formación que uno le pueda dar académica, bueno, yo soy orgullosamente de escuela del gobierno. Claro. Y mi posgrado lo hice en la UNAM, de gobierno. Y bueno, y no, yo no le echo la culpa a los maestros ni a la escuela, porque decía mi papá, toda la vida fue maestro también, que el que quiere con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Sí, así es. Entonces ahí están los libros, ahí están las redes, está la tecnología. Las bibliotecas. Las bibliotecas, creo que nosotros llegamos de niños, vivo a media cuadra del Parque Central, y era los 2 meses de vacaciones, y a la biblioteca había N número de programas para estar en la biblioteca. O sea, así nos mandó mi papá, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que regresar a formar a nuestros hijos de entrada, y bueno, y como responsables o como políticos, pues tratar de aportar algo a los que nos dieron esa oportunidad. Pues esto que nos comenta, evidentemente creo que hay como un consenso. Hay una gran necesidad de capacitación en los maestros. A lo mejor eso es pues algo que podría mejorarse y que habría que establecer programas, incluso legislarlos, es decir, dejarlos como parte de un proceso, así como se legislan las faltas, las inasistencias, en fin, todo el aspecto estrictamente laboral, no deficitario, ¿no? Es como en cualquier empresa también, ¿no? Si quiere uno que una empresa prospere, bueno, capacita a tu gente y dale la mejor capacitación. Confort. Indicadores. Con indicadores, que ya los tenemos, porque la prueba PISA, de la que se ha hablado aquí también, y otras organizaciones como Mexicanos Primero, a la que se refirió también aquí la diputada Yolanda Rueda, nos están monitoreando. Creo que hoy más que nunca la educación está bajo una gran lupa a nivel mundial, porque los organismos internacionales se han dado cuenta que desarrollo y educación van unidos de la mano. Es decir, tú mencionaste a Simón Bolívar, pero evidentemente si nuestra sociedad no tiene una buena educación en base a una buena capacitación de maestros, no va a haber posibilidad, no solamente de que sepan sumar, restar, dividir la regla de 3, el verbo to be, ya que se quiere poner la educación bilingüe, antes de hablar, por ejemplo, de la educación chontal aquí, ¿no? Sí. Y otras que son nuestras lenguas nacionales, como el náhuatl. Me gusta mucho que los paraguayos tienen su lengua nacional, el guaraní, y la segunda lengua es el castellano. Y nosotros, nuestra primera lengua es el castellano y la segunda es el inglés. Digo, cuando todavía tenemos 60 o 70, exactamente, y lenguas indígenas. Esa es una gran tarea. Creo yo que la reforma educativa a la que se ha referido aquí, por eso lo menciono ahorita, pero evidentemente volveremos sobre ella, pone un poco esto, pero todavía falta. Y falta todavía calmar un poco el avispero del cual hablabas, porque yo recuerdo pues justamente manifestaciones, marchas. Decían los maestros en la Ciudad de México, sobre todo Oaxaca, otros estados. Por fortuna Tabasco tuvo también al principio, yo recuerdo cuando empezó esto, ¿verdad? Manifestaciones cuando estaban los 2 anteriores secretarios. Llevamos 3 secretarios de educación. Eso también no ha facilitado la estabilidad de los liderazgos, porque para que funcione pues también tiene que haber estabilidad en los liderazgos. Y bueno, pues eso también ha sido una ventana de oportunidad que hemos desaprovechado. Digamos que en la recta no vamos a evaluar un gobierno, evidentemente, porque no se trata de eso, pero en la recta de este proceso que estamos viviendo de cara al futuro, ¿sí? ¿De qué tendríamos que preocuparnos los tabasqueños? De la educación. O sea, ya mencionaron la parte de los maestros.
Usted mencionó la parte, digo, una frase que me golpeó muchísimo, que hay reclusorios que están mejor que las escuelas. O sea, la parte de la infraestructura, ¿no? Hay escuelas que no tienen baños, Los equipamientos. hay escuelas que no tienen pisos todavía, hay escuelas que, hay maestros que tienen que cruzar a veces por canoas, cayucos, canoas no hay aquí, cayucos, para poder llegar a sus trabajos. O sea, sí falta todavía esa parte de infraestructura. Usted hablaba también de los contenidos y de la capacitación. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte para continuar hablando de esto y pues retomamos el tema de la reforma educativa, si les parece? Estás en el Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Hablamos de educación y valores, el futuro de la educación y la ética en Tabasco. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón. Y bueno, interrumpimos aquí al diputado Manlio Beltrán cuando nos estaba hablando precisamente de su experiencia en su visita a algunas escuelas, diputado. Sí, comentaba, maestro, que hay escuelas que la falta de infraestructura es notable. Yo creo que, un ejemplo, una escuela en mi municipio que había que hacer colas noches para poderse inscribir. Y era una escuela de más de 1000 alumnos, hace 20 años, por ejemplo. Tuve la oportunidad de ir a homenaje hace 2 o 3 meses a esa escuela. Y la verdad que me sentí mal la manera en que estaba la escuela abandonada. Prácticamente 400 alumnos de una escuela que era de 1000, mañana y tarde. Y en la tarde hay como 200, o sea, trae la mitad de lo que había en un turno. Su capacidad. La capacidad, y ahí están todos. Aulas abandonadas, la falta de infraestructura que le vemos. También es importante que las escuelas de nuestro estado, las que pertenecen al estado, sí tienen alguna infraestructura moderna, Sí. o de la que ha ido avanzando tanto en la reforma. En mi municipio hubo casi 60 proyectos de escuela, kinderes, primarias, incluso en las escuelas del Cobatá, que nada más tenemos uno, los CECITE. Hubieron inversiones a través de la reforma educativa, pero también hay un problema que es de todo el estado, cerca de 1800, 1600 escuelas que no tienen un documento que acredite la propiedad de la escuela. Claro, y que puedan... ¿Qué pasaba? Sí. ¿Qué pasaba antes? Las escuelas de las rancherías pues iban a ver al dueño del rancho, que si les regalaba una esquina para hacer un kinder o una primaria, y el dueño del rancho, con las ganas de que no se le fueran los empleados y que ahí tuviera una escuela o sentirse bien, pues daban un espacio. Pasaron los años, muere aquel señor bondadoso y resulta que el rancho ya no está a nombre del señor, está a nombre de los hijos, y la escuela no tiene una escritura o un título parcelario en caso de separación. Entonces eso ha ido que algunas escuelas no tengan una inversión por parte de la Secretaría de Educación Pública, federal desde luego. La estatal pues tiene menos recursos, no puede hacer par y paso por la cuestión legal que no le permite hacer una inversión. Los padres de familia, quizás hubo una apatía o se ha ido perdiendo quizás por ver también que bueno, uno como maestro, como director, pues usó usted hoy la carreta, ¿no? Sí. El maestro tiene que ir jalando esa carreta. Claro. De ahí pueden venir los papás y a lo último que vengan los alumnos. Claro, claro. Porque antes hay no sé cuántas películas antiguas donde todos los chamacos a pintar, todos los chamacos a recoger basura, todos los chamacos a lavar los mesabancos. A mí me tocó en el colegio. Claro, que es la en el pertenencia comunitaria. Lavar ¿no? mi escritorio, lijarlo, echarle una pintura. Barrer el Sí, patio, ¿no? Y en la preparatoria soldábamos los mesabancos. Cada fin de curso. Cada fin de curso. Y ahorita,
quieren por cada 3 salones un intendente. Y a veces ya la sociedad de alumnos, pues, la sociedad de padres de familia, pues ya no les alcanza, ya no cooperan. Entonces, de alguna manera, esa parte de los padres de familia y de los alumnos se las han entregado directamente a las direcciones de las escuelas, y también eso ha permitido que se vean en esa situación. Es clara la visión esa, ¿no? Ok. Y, diputada, si me permitiera complementarle nada más a la problemática que dice el compañero, pues como experiencia también, obviamente, en nuestra ciudad, en estos recorridos, hoy nosotros en el kinder más importante de Cárdenas, que se llama el Hada Aparicio, una institución educativa donde yo inclusive tuve el kinder y pues ya tiene casi 50 años, les comparto que no tiene escritura, hoy ya no se puede meter nada, hoy los hijos del dueño están reclamando esa propiedad. Entonces yo digo que está bien los lineamientos y que también está bien el ordenamiento, porque también es muchos años para que no tengan una legalidad los documentos, pero también hoy estamos viendo los estragos de ese cuadrado. Sí, claro. Porque yo le decía, lo compartíamos ayer en la comisión, la importancia de platicar con nuestra amiga Olivia Ancona como delegada federal, también con la petición de algunos tecnológicos que inclusive no tienen los recursos para terminar así. Me tocó ir acá en la Costa Grande de Cárdenas, una secundaria técnica, yo ando dando unos talleres importantísimos sobre valores, que es lo que más y sobre también el uso y mal uso de las redes sociales, y hemos visto cómo estas escuelas están en un abandono total. ¿Cómo podemos hablar de calidad educativa si ahí dan técnicos en informática y me dice, Liga, ayuden aunque sea unas que medio sirvan, no tienen una? Sí. ¿Cómo hacer técnico en informática? Claro. Entonces yo le dije, con mucho gusto, pero házmelo por escrito, que yo me permita hablar con el secretario y permítame hablar con la delegada, porque esto no puede ser posible. Claro. Pero entonces, como no tiene regularizado, no le podemos dar nada. Entonces tampoco, tiene que haber algún mecanismo, alguna mecánica. Es un círculo vicioso, ¿no? Sí, porque yo te quiero decir, yo inicié en Colegio de Bachilleres en el 91, en Colegio de Bachilleres, y la verdad que éramos los parientes pobres. Tú necesitabas una conferencia, tenías que ir al CECIT, que era en aquel tiempo, y con Alet, mis cuates, y pues dicen que más vale tener dinero que amigos que dinero, y en el subdirector del CEBETIS había estudiado conmigo la prepa, el del CONALEC, de la cuadra. Eso nos permitió hacer maravillas prestándonos, pero los tecnológicos eran los que tenían equipamiento, y hoy estamos a la inversa, con un deterioro, pero lamentable. Sí, y que la ciudadanía, el padre, la madre que nos está viendo hoy desde sus pantallas, cuando llevan a sus niños a las escuelas, se dan cuenta de que no solo eso, sino además con el problema de la delincuencia en una escuela donde a mí me tocó trabajar también, 4 veces en lo que iba del año fue asaltada. Claro. O sea, encima de lo poco que se puede invertir, lo llevan. 4 salen de vacaciones e inmediatamente entran los ladrones. O sea, es un grado de inconsciencia, porque hoy decimos que las escuelas pues, son los templos del saber, pero no solamente el futuro, es el momento presente lo que puede pulir no solamente la mente y el espíritu de nuestros hijos, de la sociedad tabasqueña, sino esto que hemos estado insistiendo aquí, el tema de los valores. O sea, no robarás, no matarás, que no es un decálogo religioso, sino es un decálogo civil. O sea, de la ciudadanía, ¿no? De respeta al que está a un lado, de respeta a tu compañero, de no te agarres el celular que no es tuyo. Buenos días, maestro. Me acuerdo que cuando entrábamos al colegio nos poníamos de pie para recibir al maestro. Totalmente. Hoy, si acaso, cuando entra el maestro, te contesta. Y ahí tenemos un problema de corresponsabilidad educativa. Y quiero mencionar, a propósito de lo que ya ustedes han puesto aquí en la mesa, un tema que también es obligado porque ha sido motivo de conflicto, el tema de las cuotas.
porque si bien es cierto, tenemos la situación de infraestructura, tenemos la situación de falta de capacitación de maestros, tenemos la inconformidad laboral de muchos maestros que ya están queriendo jubilarse porque no les conviene acogerse a la ley del servicio profesional docente. O no quieren, exactamente, sí, exacto. Y por otra parte tenemos una cuestión de las cuotas que, aunque sabemos que no son una cuestión obligada, no sé si es correcta la palabra, pero son coercitivas. Entonces, a mí me ha tocado ver en escuelas donde dice, por favor, pasen a pagar sus cuotas, pero de una manera coercitiva. Y sabemos que eso es ilegal, que es anticonstitucional pero y demás, sucede. Pero sigue siendo una práctica de esos vicios de lo que hemos hablado aquí, como decía el diputado también, de la falta de escrituración, de la falta de corresponsabilidad, y que la sociedad entera tiene que ser consciente de que son derechos humanos y que son derechos de una sociedad, que no son negociables, que es parte de lo que nosotros como sociedad debemos no solo de exigir, sino de vivir. ¿Qué otra sería, según diputada? Yo quiero comentarle, me voy a regresar un momentito. Tabasco maneja dos presupuestos, el presupuesto estatal y el presupuesto federal. El presupuesto federal se hace o se genera a través de programas. Y efectivamente, como decía el diputado Amalio, si las escuelas no están regularizadas, pues no pueden acceder a esos programas. Pero es una obligación del Estado regularizar las escuelas. Claro. Y se lo comento porque en el caso de mi distrito tenemos esa situación, hemos podido regularizar varias escuelas, porque además platicando con el anterior secretario de Educación, nos puso en contacto con su jurídico para poder hacerlo. Si todavía vive la persona que es la dueña del terreno, pues bueno, se hace la escrituración, etcétera, y no pasa nada. Si no vive, tiene que entrar a un juicio. Ya cuando las escuelas tienen muchos años asentadas en ese espacio, entran a un juicio. Seguramente lo gana la escuela. Claro. Entonces tenemos que hacer lo que nos toca hacer todos. Claro. Yo hablo aquí de todos, Sí, sí. Para que ellos puedan acceder a esos programas federales. Pero también existe presupuesto estatal, que se ha incrementado en el ámbito educativo año con año. Que se supone que dentro de ese presupuesto el Estado también tiene que tener programas estatales que nos ayuden precisamente a coadyuvar lo que no pueden los programas federales, que además es un presupuesto enviado por la Federación. Claro. Por otro lado, el año pasado, por ejemplo, se regresó a la Federación porque no usó el Estado 187.835.760 pesos. O sea, tenemos que, y a mí me agrada el sistema anticorrupción, porque tenemos que tratar de que nuestros presupuestos sean manejados de una manera transparente y de una manera justa, ¿verdad? Claro. Porque este recurso podríamos haberlo invertido precisamente en la infraestructura de las escuelas, ¿sí? Que es el que se regresa. Sean estatales o federales. Así. Claro. Pero que se pueda acceder Claro, al que recurso. se pueda, pero aquí estaba, pues se regresa, que son los subejercicios que tenemos año con año y que se regresan, que no deberíamos regresar. Claro. Tendríamos que estar buscando entre todos, porque como lo vuelvo a repetir, no es una responsabilidad en particular de alguien, me parece que es de todos. Sí. Poder mejorar esta parte para que puedan tener condiciones diferentes nuestras escuelas, ¿no? Por otro lado, de acuerdo con usted, por ejemplo, yo presento una iniciativa que ahí está en el Congreso desde el año pasado. ¿Qué le parece si para escuchar mejor su propuesta vamos a un breve corte para darle tiempo a que pueda decirnos con más detenimiento su propuesta? Con gusto. Vamos a un breve corte en el banquete de Platón. Al volver vamos a escuchar la recomendación de nuestra librería universitaria. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros y te presentamos la recomendación de la librería universitaria de la UJAT. En esta ocasión es el libro de Carlos Enrique Ruiz Abreu, El legado de Juárez a Tabasco, leyes e ideas de 1855 a 1872. Carlos Enrique Ruiz Abreu tiene maestría y doctorado en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este libro
tiene la ventaja de ser un documento histórico donde ustedes podrán encontrar facsímiles y los documentos, digamos, transcritos del legado de Juárez en Tabasco. Les leo una pequeña frase de este libro respecto al tema de la educación que estamos tratando hoy. La educación ocupaba la mente de Juárez y de los tabasqueños. En 1866, Gregorio Méndez expide una ley de instrucción pública que crea un instituto donde se daría educación preparatoria y profesional a todos los habitantes del estado. Acérquese usted a la librería universitaria de la UJAT y encontrará este y otros números que edita la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y recuerda, teme al hombre de un solo libro. En el banquete de Platón seguimos hablando esta noche sobre el futuro de la educación y de la ética en Tabasco, y escuchamos a la diputada Yolanda Rueda que nos hablaba de su propuesta. Diputada, ¿quiere usted hablarnos y decirnos cuál sería como su conclusión de lo que usted ve para el futuro de la educación en Tabasco? Sí, claro, con mucho gusto. Si todos aportamos, si todos trabajamos en lo que nos corresponde hacer, seguramente vamos a mejorar nuestro nivel educativo. Tenemos que trabajar en casa con valores y principios. Tenemos que trabajar en las familias enteras para poder recuperar precisamente esas creencias que como familia debemos tener. Tenemos que hacer lo que nos corresponde en el ámbito laboral para poder coadyuvar a que cambie el sistema educativo de nuestro estado. En base a eso, yo como legisladora he hecho algunas cosas porque para mí, siempre he dicho, y como soy del ámbito de salud, digo que si no hay educación y no hay salud, no hay desarrollo. Eso. Y creo que es en los dos ámbitos donde más debemos invertir, ¿sí? En todos los aspectos. Yo tuve la oportunidad de presentar una iniciativa precisamente para que desde el nivel primaria se pudieran incluir los contenidos de derechos humanos en los planes de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario recuperar precisamente estos valores. Es necesario enseñar a nuestros niños principalmente dónde inicia su derecho y dónde termina su derecho, para que nos respetemos los derechos y también ellos se enseñen a que le respeten sus derechos, ¿no? Está en comisión, yo espero que se pueda analizar y pueda salir en esta legislatura. También tuvimos la oportunidad de presentar algo que decían, bueno, vienen y saquean las escuelas, ¿no? También presentamos un exhorto para que se incrementara a seguridad pública, para que se incrementara la vigilancia en las escuelas, principalmente en los periodos vacacionales. Así es. Porque incluso las escuelas a veces han tenido que pagar vigilantes para evitar precisamente estos robos, porque con todo el esfuerzo se equipan, por ejemplo, con computadoras, etcétera, y a la hora, ya cuando regresan ya no la tienen. Claro, y eso otra vez. ¿Qué más hemos podido hacer? Hemos podido equipar cocinas en las escuelas, porque yo cuando inicié adquirí un compromiso con las comunidades que represento, pero principalmente con la educación. Y entonces equipamos desayunadores en las escuelas, ¿sí? Para que los niños puedan, tener dónde consumir sus alimentos, ¿verdad? Sí. Porque con el programa de escuelas de tiempo completo, desayunos escolares también. Exactamente, y los desayunos escolares, pues bueno, sí requieren de esta parte. Y hemos podido también gestionar, y gracias a amigos empresarios que nos ayudan, techar escuelas. Okay. En breve vamos a entregar un techado precisamente porque creo que debemos tener el compromiso de contribuir todos en lo que podamos para mejorar precisamente nuestro sistema educativo. Muchas gracias, querido maestro, por invitarnos y poder expresar libremente nuestra opinión con respecto a la ética y a la educación en Tabasco. Gracias, diputada. Y bueno, simplemente también mencionar que esto de la conocida ética mínima que habla de la Cortina, una teórica de España, nos habla precisamente que el mínimo de una sociedad para salir en un acuerdo son los derechos humanos. Y ya que quitamos filosofía, ética, civismo, etcétera, de nuestras plantas curriculares, que fue un gran error, por darle prioridad a un proyecto más de tipo neoliberal y más tecnócrata, quitó los valores. Es importantísimo que por lo menos el mínimo, la ética de mínimos, sean los derechos humanos. Muchas gracias a usted que nos aceptó nuestra invitación. Diputada. Sí, yo sí quisiera puntualizar. Precisamente la semana pasada vino el director del Registro Agrario Nacional y se entregaron más de 1.400 escrituras
O sea, me permití ser testiga en esta oportunidad que me da la Presidencia de Educación, y sí ha sido un esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado con también el Colegio de Notarios, y obviamente en las comunidades que hay ejidos, todo ese tipo de... Se pudieron emitir más de 1.400, que no es todo, pero que sí estoy en pláticas de pugnar porque podamos apoyar a toda esa, por las condiciones penosas. No quiero ocupar el término que dijo Manlio, tan duro y cruel que parecieran cárceles, pero la verdad es que están en unas condiciones muy, muy deplorables que no merecemos los tabasqueños. Por otro lado, también quiero puntualizar, no podemos estar regresando dinero cuando el presupuesto de Tabasco en materia de educación ha bajado. Por eso no hay dinero para equipamiento, para infraestructura, y sí tenemos dinero, como lo estamos viendo, pero las políticas para poder utilizarlas no las cumplimos. Entonces ven las condiciones en que estamos. Desgraciadamente, la reforma educativa y la reforma hacendaria provocó que del centro del país veamos para la calidad educativa y las instalaciones y todo lo que tenemos, y pareciera que fuéramos mexicanos de segunda, en que de una manera errónea cambian la manera de dar los presupuestos a los estados, y lo que ha provocado que México, que tiene 100 millones de mexicanos, pues tenga un presupuesto para que volteamos a ver a Tabasco, que tiene 2.400.000 personas. Claro. Y sí, obviamente antes nos daban atención a lo que nosotros aportábamos al país, y eso, pues éramos uno de los grandes productores de petróleo, de gas, y pues obviamente los recursos que venían al Estado pues eran muchísimo más de lo que tenemos hoy. No estamos justificando nada, pero es algo que sí nos ha afectado, porque yo con más de 20 años en escuelas nunca había visto lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, aquí estamos apostándole, porque como responsable en esta gran oportunidad desde hace un mes de la Comisión de Educación, para mí que soy académica, estoy luchando. Hemos estado llevando conferencias a las comunidades, a la propia cabecera, porque la gente está ávida, ávida de... Estamos usando un tema que, si nos das la oportunidad, vamos a tener un foro, están por definirlo en la Secretaría de Educación, del mal uso de las redes sociales y sus consecuencias, porque hoy ya hay consecuencias y graves. Sí, cómo no. Sí, obviamente vamos a participar todas de manera interinstitucional, derechos humanos, instituto educativos, todas las instituciones educativas, ciencia y tecnología, obviamente salud, porque ya estamos hablando de el abuso de las redes sociales, se está provocando en nuestros niños. Sí, un problema social que ya se está problema de salud, de adicciones a los videojuegos, a las páginas de pornografía, que está provocando de una manera escandalosa unos niños muy agresivos. Y muchas veces los papás no se dan cuenta de lo que están haciendo sus hijos. Pero vieras cuando hemos tenido la oportunidad de que sean papás los que están, porque iniciamos en uno de los principales preescolares de Cárdenas, la verdad que el conferencista duró más de 2 horas atendiendo a los abuelos y a los papás. Algo de interés que compartiremos como comisión en unos días, porque tenemos que hacer historia en esta oportunidad. Esta es su casa, diputada Zoila Margarita Isidro Pérez. Ella es la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias también por participar con sus experiencias. Diputado, nos queda muy poco tiempo, pero sé que usted es conciso y preciso. Muchas gracias. Créeme que este tema da para platicar mucho tiempo más. Muy contento de regresar a esta casa de estudio que me dio la oportunidad de estudiar la licenciatura en Medicina Veterinaria. Y bueno, invitar a los maestros, invitar a los directores que innoven, que se salgan del mesabanco o del pupitre que les dan, que se traten de ser los líderes como era la historia de la educación. El maestro era muy querido en todos lados, no ahorita que ya se volvió mecánica la educación, 15-15 y lo demás que pasa. Creo que es labor de todos, pero
el líder tiene que ser el director con sus colaboradores que son los maestros. Muchísimas gracias, pues ha sido muy enriquecedor este diálogo pues entre las personas que de alguna manera estamos involucrados, ¿no? En darle certeza, algunos llaman certeza jurídica, pero es una certeza moral a que la población, a que los estudiantes, a quienes nos miran hoy, los padres de familia que están detrás de pantallas, sepan que los legisladores están haciendo, pues, cada uno desde sus partidos, algo por la educación en Tabasco, y que ustedes tengan la información a la mano. Desde luego, ustedes saben que esta es su casa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En el programa El Banquete de Platón son bienvenidos cuando quieran ustedes exponer sus puntos de vista, sus proyectos. Este es un programa de filosofía. Y decíamos al principio, ¿verdad? Vamos a encontrar la piedra filosofal, hablar de la educación. Platón y Aristóteles hablaban de la mayéutica, ¿no? Y decían que finalmente el espíritu está dentro de nosotros y que lo único que tiene que hacer el maestro es tirare fuori, dicen los italianos, sacarlo afuera, ¿no? Sí. Pulirlo. Y pues pidamos que tengamos esa capacidad los maestros y la sociedad tabasqueña. Estamos en el Banquete de Platón. Les invitamos a ver nuestra próxima emisión el próximo miércoles a las 19 horas, el jueves a las 21 y el domingo a las 19. El Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da qué pensar. Buenas noches.